¿Cuántas veces en nuestra vida perdemos la capacidad de suspender el juicio, la acción inmediata, para poder observar los fenómenos que suceden alrededor de nosotros, las circunstancias, para poder observar la situación, el problema? Y hoy aquí en Conversaciones de Valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo, quiero compartir con ustedes un tema que motivó en mí a hablar de ello, y es la capacidad que tenemos de la contemplación. Ya saben, contemplación. Hoy vamos a ver un poco lo que es la contemplación y qué claves podemos usar para desarrollar la contemplación en un mundo agitado, rápido, casi que monótono, recurrente, en muchos temas predecible, y por algún momento se nos olvidó que tenemos que parar, contemplar, mirar el momento, tener esa pausa, porque al final nunca no pasa nada. Nunca no pasa nada. Muy bien, entonces, ¿qué es la contemplación? Es la capacidad de suspender el juicio, la acción, para poder observar los momentos de la vida, los momentos frente a tu equipo, los momentos frente a las circunstancias, a los problemas que tenemos, desde una totalidad, ¿sí? Desde su totalidad. A veces solamente nos quedamos con nuestra opinión, nuestra creencia. El problema del pensamiento del ser humano no es en sí el pensamiento, sino que terminamos creyéndolo. Y desde esa creencia pues hay una cantidad de factores que nos afectan. Entonces hoy en contemplación, y esta contemplación que quiero invitarlos hoy para entender en esta conversación de valor, miremos cuáles son esas claves que nos pueden ayudar a desarrollar la contemplación en nuestra vida y en nuestro trabajo. Muy bien, entonces, la primera, practicar el espacio en blanco, lo que se conoce como el white space, practicar el espacio en blanco. Entonces, ¿cuál es la clave? En nuestro día a día, cualquiera que sea la dinámica de nuestra vida, es importante establecer momentos donde yo simple y llanamente no hay celular, no hay computador, no hay televisor, no hay pantallas, ¿sí? Y solo me dedico a revisar el estado actual de cómo estoy yo. En el ámbito profesional, siendo más rápido todo, se recomienda que sea por ahí cada semana unos 30 minutos, donde yo paro y reviso cómo estoy, cómo voy, cómo me siento, si estoy cumpliendo las metas que me propongo, si estoy trabajando bien como líder del equipo, si el equipo está cumpliendo esas metas. Entonces, en el ámbito profesional, siendo tan dinámico, recomiendo que sea unos 30 minutos a la semana. En el ámbito personal, incluso cuando estás buscando ahí el sueño en la noche o en la mañana cuando estás en modo despertar, hacer esa pausa y contemplar un poco tu presente, cómo te sientes, cómo está tu mundo, cómo funciona el mundo. Recientemente viendo una película que se llama El Poder de la Vida, Poder Después de la Vida, es que se llama la película. Hay un momento donde alguien dice, uno de los actores dice, la vida tiene tres reglas. Tres reglas, se lo dice a una persona con la que él va caminando. Y las tres reglas básicamente nos invitan a nosotros a ser contemplativos, ¿sí? La primera regla es la paradoja. Y la paradoja es que no trates de entender la vida es como es, trata de moverte en función de la vida, pero a veces nos desgastamos mucho tratando de entender lo que nos pasa en la vida, cuando lo que debemos es movernos, ¿sí? Por eso nunca pasa nada, nunca pasa nada. Lo segundo es el humor. Tenemos que divertirnos, tenemos que sonreír, tenemos que avanzar, tenemos derecho a tener malos momentos, pero pues también tenemos que entender que si nos divertimos haciendo lo que hacemos y si nos reímos un poco de nosotros, eso es una fuerza muy grande que tenemos los seres humanos. Es mejor reírnos de nosotros y no que la vida se ría de nosotros. Y lo tercero, el cambio. Nada se mantiene igual siempre, nada se mantiene igual, todo cambia. Siendo una de las palabras más difíciles para el ser humano y para el cerebro especialmente, todos creemos que cambiar es un salto cuántico. Oye, es un proceso y hay que saber llevar ese proceso. Entonces, primero, practicar el espacio en blanco o el white space. La segunda clave es fomentar la escucha radical y fenomenológica. ¿Esto qué quiere decir? Es que nosotros debemos escuchar de manera radical. Suena extraño,
pero cada vez oímos más y escuchamos menos. O de hecho yo creería que cada vez oímos mucho más y pocas veces escuchamos menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que en la medida que yo disminuya los sesgos de confirmación y el ver ese fenómeno, escuchar ese fenómeno frente a mí, percibir todo lo que hay detrás, aparece una cantidad de paralenguaje que no sabemos leer y dentro de las palabras van emociones. Y si no sabemos desmenuzar la comunicación para poder entender ese fenómeno que está sucediendo con nosotros frente a esa contemplación que necesitamos entender en la comunicación, pues básicamente nos quedamos con lo que a nosotros nos parece, lo que se conoce como sesgo por confirmación. Lo tercero es la desaceleración consciente en la toma de decisiones. La responsabilidad de las decisiones que tomamos. Sí, hay un tema muy interesante, es la responsabilidad circular. Y cuando desaceleramos, cuando dejamos el agite, cuando dejamos el afán, cuando entendemos la importancia de esa desaceleración consciente, o sea, yo me estoy dando cuenta que desacelero, hago algo bien interesante, y es que de cierta forma duermo la decisión. No la aplazo, que es diferente, no la evito, que es diferente. Venga, ralentizo el momento, ralentizo la situación, contemplo lo que tengo que decidir y al final digo, venga, esto se puede ver de diferentes formas, incluso caería en una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano y poco usamos, y es preguntar. En alguna conversación se lo dije, no estamos obligados a saber todo, es mejor a veces preguntar para equivocarnos menos. Entonces, evitamos como el pensamiento grupal de lo que debe ser y más bien nos vamos a entender un poco la comunicación para que esa decisión que tengo que tomar se haya tomado en los términos de responsabilidad, prudencia y conocimiento de la información requerida para que se pueda tomar una buena decisión. El siguiente es la reducción de la fatiga atencional. También se le conoce como el minimalismo digital. Esas pausas que nos invita a la contemplación, nos invita a desconectarnos de todo el modernismo que tenemos. Contemplar la lluvia, contemplar el canto de las cosas, de las aves, contemplar el amanecer. Pero extrañamente logramos hacer eso porque nuestro cerebro, como quiere saber todo, como se va al futuro y muchas veces se mantiene en el pasado, pues él ya tiene la respuesta a muchas cosas cuando realmente ni siquiera han sucedido. Entonces, cuando nos desconectamos un poco de todo ese mundo digital y creamos ese minimalismo digital, recuperamos una atención sostenida, o sea, duradera. Nos demoramos un poco más siendo atentos al recibir la información. Y qué cosa tan importante para poder trabajar bien nuestro cerebro. En la medida que yo incremente mi atención, recibo mejor información, filtro mejor la información, proceso mejor la información y actúo mejor con esa información que tengo. Y por último, el líder como observador participante. ¿Esto qué quiere decir? Si quiero tener contemplación, yo tengo que ser líder. Ojo con esto, que esto no es solo para la vida ni para el trabajo, es para todos los roles. El líder debe observar, autodenominándose como líder, debe observar de manera participativa. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de dar órdenes a lo que debe suceder, hago más bien preguntas y participo de la toma de la decisión, participo de manera activa y quizás uno de los grandes talentos de un líder es tener la capacidad de sacar lo mejor de las personas, desarrollar talentos y llevar gente a otro nivel. Por eso hoy aquí en Conversaciones de Valor, la importancia de la contemplación en todo lo que hacemos en nuestra vida, para que nos tomemos esa pausa de observar, escuchar, sentir, vivir, ralentizar un poco el ritmo, entendiendo que necesitamos hacernos presentes en cada situación de nuestra vida. Porque si no nos hacemos presentes, terminamos haciendo no lo que queremos, sino lo que nos toca. Conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo.